No recuerdo cuánto tiempo estuve parada frente al espejo. Solo sé que la luz blanca y fría del baño no lograba ocultar lo apagada que se veía mi mirada. En mis manos tenía una hoja delgada, tan delgada que, con solo un pequeño rasgón, todo podría haber terminado. Pero no la rompí, la sostuve, hasta que los dedos comenzaron a entumecerse. Insuficiencia cardíaca en etapa terminal. No sentí shock, tampoco tristeza. Lo más fuerte fue el vacío, no en el corazón, sino justo donde antes solían llamarlo el lugar de la familia. Andrew vino a visitarme esa misma tarde. Entró como si yo fuera solo una puerta que había que abrir, un trámite que marcar como completado. Lo recuerdo claramente. Se sentó frente a mí, sacó su celular, abrió alguna aplicación, y cuando le pasé la hoja con los resultados, apenas la miró un segundo. Luego soltó una frase cortante, sin emoción, sin siquiera mirarme a los ojos. Mamá, ya tienes 74 años. ¿Quién necesita a una enferma? No volvió a levantar la cabeza. Sus dedos seguían deslizándose por la pantalla, y yo me quedé en silencio, como si mi presencia no hiciera ninguna diferencia. No le hice preguntas, tampoco necesitaba hacerlo. Me levanté, doblé el papel, lo guardé en el bolsillo del abrigo y salí de la sala. La puerta no se cerró con fuerza, pero oí claramente el clic del cerrojo detrás de mí. Fue la primera vez que entendí. Esa casa ya no conservaba mi calor. Esa noche subí al tercer piso, al antiguo despacho que George usaba cuando estaba vivo. El único lugar que nadie había cambiado desde su partida. En la esquina del armario estaba la pequeña caja fuerte. La abrí con la llave que llevaba en el bolsillo de mi bata desde hacía más de 10 años. No había dinero en efectivo, ni documentos que otros considerarían valiosos. Pero para mí era todo. Un expediente grueso, una carta sellada, una lista larga de nombres y una tarjeta bancaria jamás usada. No tomé nada. Solo miré, y en ese instante supe, no estoy muerta. Solo he estado demasiado callada. ¿Tú qué crees que puede hacer una madre de 74 años después de escuchar eso? No discutí, tampoco lloré. Solo comencé algo, que nadie en mi familia pudo prever. ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete al canal, porque desde ese momento nada volvió a ser igual. Jamás. A la mañana siguiente llegó Lisa. No dijo mucho, solo asintió con la cabeza a modo de saludo y sacó mi libreta médica, como cada día. Yo estaba sentada en el banco junto a la ventana, en silencio. Ella tampoco preguntó nada, hasta que la miré. Entonces, con voz suave, dijo: ¿Quieres salir a caminar como siempre? Asentí. Pero hoy quiero ir un poco más lejos. Caminamos por el sendero de adoquines viejos, donde los naranjos estaban en flor, blancos y brillantes sobre el verde intenso de las hojas. Nadie hablaba, pero algo en el ritmo más lento de los pasos de Lisa me hizo sentir que aún estaba aquí, no como una paciente, sino como alguien que todavía merecía ser escuchada. Al llegar a la intersección me detuve. Lisa se quedó a mi lado. No preguntó, no insistió, yo susurré: necesito llamar a alguien, no a un médico. Esa tarde volví al antiguo despacho de George. Tomé el teléfono fijo y marqué un número que aún recordaba, aunque llevaba años sin usarlo. Del otro lado, una voz respondió tras 2 timbres. «¿Señora Margaret?» No necesité confirmar quién era. Solo dije: «Necesito reactivar todas las cuentas, poner en marcha el fondo fiduciario, que nadie lo toque, ni una sola persona». Hubo un silencio. Luego el sonido de papeles deslizándose dentro de un portafolio. La voz grave y firme de Abner Ortega respondió: «Sí, señora, entiendo. Siempre estaré listo para usted». Colgué. Me senté de nuevo en el sillón de cuero gastado. No buscaba venganza. Solo no quería ser olvidada como alguien que pasó en silencio por la vida. Y por primera vez en mucho tiempo lo supe con certeza. Estoy por empezar a vivir, no para complacer, sino para decidir con claridad quién merece estar en el final de mi historia. Volví a casa antes del atardecer. Nadie me llamó. No había comida esperándome. La cocina estaba fría, y la luz que entraba por la ventana iluminaba el mantel como un recuerdo. En esta casa, todo lo que alguna vez fue cálido, ahora solo queda en los pliegues. Serví un poco de agua y me senté en el banco. El teléfono frente a mí. Abner me había enviado la lista de contactos, las cuentas que habían dormido durante más de una década.
esperando a que alguien las reactivara. Ese alguien era yo. Respiré hondo, no por nervios, sino por alivio, como quien deja caer una carga que ha llevado sola durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Lisa regresó. Esta vez fui yo quien habló primero. Necesito que me ayude con algunas cosas, no médicas. Ella no preguntó por qué, solo asintió y sacó su libreta. Miré sus manos, limpias, firmes, meticulosas, mientras anotaba todo lo que le decía, y por un instante comprendí. Había creído que alguien como ella desaparecería pronto de mi vida, pero seguía aquí, sin ruido, sin irse. Al mediodía fuimos al banco. Abner ya nos esperaba. Se puso de pie al verme entrar. No hizo reverencias, no hubo formalidades vacías, pero sus ojos mostraban el mismo respeto que George siempre había valorado en él. Firmé 2 documentos, uno para reactivar el fondo fiduciario Whitmore, otro para nombrar a Lisa como contacto secundario. No confío en nadie, dije sin apartar la mirada del papel, pero sí confío en quien está presente. Abner entendió. Lisa guardó silencio. Pero cuando firmé por segunda vez, sentí su mano posarse suavemente sobre mi hombro. No pesaba, pero fue suficiente para saber. No estaba firmando sola. Al final de la tarde pasamos por la farmacia del barrio. Lisa bajó a comprar unas cosas. Yo me quedé en el auto observando a la gente pasar, como quien mira un mundo al que ya no pertenece. Y entonces lo vi. Andrew. Estaba al otro lado de la calle, con camisa blanca, hablando por teléfono. Su rostro tenso. No oía lo que decía, pero vi su ceño fruncido, su mirada perdida, su voz apurada. No me escondí. Tampoco me acerqué. Solo me quedé ahí, callada. Lisa volvió y me encontró mirando por la ventana. No preguntó, le dije. Hoy fue la primera vez que lo vi preocupado. Y no estoy segura si fue por mí o por lo que dejé atrás. Esa noche no dormí temprano. Me senté junto a la ventana, desplegué la tela vieja donde solía envolver el té cada mañana. Dentro había una foto. George, Andrew y yo, cuando él tenía apenas 10 años. No lloré, pero exhalé lento. Ese tipo de suspiro que uno reserva para las cosas que fueron hermosas, pero que ya están tan lejanas que ni la memoria puede alcanzarlas. Tomé el teléfono. Le escribí un mensaje corto a Abner. Prepárate para la fase 2. Y apagué el celular. No sé cuántos días reales me quedan, pero sé que, desde mañana, viviré cada uno como si valiera la pena decidir quién realmente merece estar en el resto de mi vida. Andrew conducía como si acabara de salir de un juicio complicado. Sus manos apretaban el volante, no por el tráfico, sino por un cálculo mental que no tenía nada que ver con sentimientos. Era una ecuación fría. ¿Cuántos días? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas firmas? Melissa iba a su lado, sin despegar los ojos del celular. Leía noticias, revisaba correos del abogado de la familia y de vez en cuando lanzaba preguntas sin esperar respuesta. ¿Estás seguro de que tu madre no dejó un testamento viejo? ¿No dijiste que tu papá tenía un fondo fiduciario? Andrew no respondió de inmediato. Giró hacia la avenida principal y murmuró. No, mamá lo retuvo todo desde que papá murió, pero nunca lo usó, nunca firmó. Creo que ya ni se acuerda. Melissa sonrió. Esa clase de sonrisa que parece un ítem tachado en una lista. O está esperando morirse para abrirlo, como en una telenovela barata. Andrew no sonrió. El departamento que compartían en Madrid era amplio pero frío. Todo era blanco, con luz tenue, pisos de madera pulida, de esos que no guardan huellas. No hablaron más mientras colgaban los abrigos, se lavaban las manos y preparaban té. Recién cuando se sentaron en el sofá, Andrew comentó como si hablara del clima. Si ella muere en los próximos 3 meses, tenemos que arreglar lo de la casa antes del verano. Melissa asintió. Y revisa los registros bancarios. Si hay activos que aún están a su nombre, debemos preparar el poder médico, por si pasa algo inesperado. Dejó la frase en el aire, como si masticara un hielo amargo. Andrew bebió el último sorbo de té, puso la taza sobre la mesa de vidrio y agregó. Voy a hablar con el abogado, empezar a transferir lentamente los bienes hacia nosotros. No quiero que Rachel aparezca de la nada al final. Lisa alcanzó a oír la última parte. No fue su intención, pero la puerta no estaba bien cerrada. Y en un departamento vacío, las voces resuenan más de lo que uno cree. Estaba dejando la bolsa con medicamentos de Margaret sobre la repisa cuando se quedó congelada. La voz de Melissa seguía sonando dentro. Sé que tu mamá nunca me quiso,
Pero si realmente está tan débil como dice el médico, quizás es hora de cerrar este capítulo como se debe. Lisa no se movió, no grabó, no irrumpió, solo dio un paso atrás, giró hacia la salida y dejó sobre la mesa una nota sencilla. Dejé los medicamentos. Ella descansó bien. Mañana en la mañana regreso. Firmado, con letra firme, Lisa. En el camino de regreso, Lisa no llamó a Margaret, no porque temiera herirla, sino porque sabía que Margaret no necesitaba que le recordaran una vez más que había depositado su confianza en las personas equivocadas. Solo envió un mensaje. Mañana temprano paso por su casa. Hay cosas que creo que debería saber. Esa noche, Lisa no durmió temprano. Sacó de la estantería un cuaderno viejo donde antes anotaba los signos vitales de Margaret. Pero esta vez no escribió sobre presión arterial, ni ritmo cardíaco, ni azúcar en sangre. Escribió, palabra por palabra, lo que Melissa había dicho, sin omitir nada. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual, no por dolor ni por preocupación, sino porque sentía un silencio raro, ese tipo de silencio que anticipa una elección. Me puse la bata, preparé té y me senté en la cocina, el lugar donde George solía leer el diario cada mañana. El té se enfrió y el timbre sonó, puntual, a las 7:30. Lisa entró con su delantal celeste, una bolsa de medicamentos en una mano y pan tostado en la otra. Recibí las cosas sin decir palabra. No fue sino hasta que se sentó frente a mí, que levanté la vista. ¿Qué fue lo que escuchaste anoche? Lisa no dio rodeos. Sacó su cuaderno, abrió la primera página del día y me lo pasó. En esa hoja en blanco había palabras claras y precisas. Hora, 20:14. Lugar, departamento, piso 8, calle Mayor. Voces, Melissa, Andrew. Contenido. Si está tan débil como dice el médico, tal vez es hora de terminar esto como se debe. No dejes que Rachel se meta al final. Hay que preparar el poder médico. Leí cada línea, sin apuro, sin saltarme nada. Cada palabra golpeaba suave la palma de mi mano. Lo justo para doler, pero no lo suficiente como para llorar. No sé qué ha preparado usted, dijo Lisa, pero si lo necesita, puedo quedarme en las noches. La miré, largo rato. Yo solía pensar que podía distinguir quién era genuino y quién solo me quería mientras era útil. Lisa guardó silencio. Pero ahora pienso distinto. Ya no necesito distinguir. Solo necesito mantener cerca a los que no me hacen desaparecer. Ella no dijo nada más. Solo asintió. Esa tarde le escribí a Abner. No dejes que accedan a los fondos, ni siquiera una copia. Bloquea todos los niveles del fideicomiso. Mantén el control conmigo. Él respondió con un solo punto. Y yo supe que, para Abner, ese punto era un compromiso. Por la noche abrí el viejo armario y saqué una caja con notas sobre los bienes desde que George aún vivía. Senté a Lisa a mi lado. Ella no preguntó por qué le estaba mostrando eso. Solo escuchó cuando empecé a enumerar cada cuenta, cada terreno, cada inversión que mis hijos jamás habían conocido. No voy a dejar que digan, mamá no dejó nada. Voy a dejar suficiente, pero no para ellos. Lisa me miró. ¿Se está preparando para una guerra? Negué con la cabeza. No me gusta la guerra. Solo no quiero que me llamen mamá. Cuando solo lo hacen al ver que estoy por morir. Antes de que Lisa se fuera, le entregué una pequeña carpeta. Si algo me pasa, solo tú puedes abrir esto. Ella sostuvo la bolsa con fuerza. No dijo gracias. Solo se levantó, me apretó la mano con suavidad y se fue. Cayó la noche. No encendí la luz del cuarto. Me senté en la oscuridad mirando por la ventana. La luz de la calle reflejaba en el vidrio, como si el mundo siguiera su curso, sin necesitarme. Pero esta vez no me entristeció. Solo lo vi con claridad. Por fin me había levantado del papel de madre, que se desvanece en la memoria de quienes dicen amarme. El despacho del abogado Abner Ortega estaba en el piso 14 de un edificio antiguo, sin letrero. Margaret había venido allí docenas de veces cuando George vivía, para firmar traspasos, registrar propiedades, abrir inversiones secretas entre ellos dos. Hoy regresaba, no para compartir, sino para conservar. Abner no preguntó cortesías.
Solo le entregó a Margaret un pequeño lote de documentos claros, mandato de control total de sus cuentas en 3 bancos internacionales, orden interna de bloqueo temporal frente a cualquier intento de acceso no autorizado, confirmación de que Lisa Whitmore, como Lisa Jiménez, era su representante legal para asuntos personales y médicos, sin poder económico. ¿Está segura?, preguntó Abner en voz baja. No lo hago por rencor, contestó Margaret. Lo hago para que, cuando ya no esté, nadie quede con dudas. Esa tarde, Lisa firmó como testigo legal. No preguntó por qué su nombre. Solo leyó cada línea, con cuidado, y luego levantó la vista. ¿Qué cree que harán cuando se enteren? Ya no lo pienso, respondió Margaret. Solo quiero que todo quede claro, una vez, antes de que alguien pretenda decidir por mí. Lisa asintió, guardó los papeles en un portadocumentos resistente al agua y salió en silencio. Su silencio era la máxima muestra de confianza. Esa misma noche, en un café junto a la Plaza Mayor, Andrew se reunió con un abogado llamado David Mora. Necesito tramitar un poder médico, dijo Andrew. Mi mamá está débil y soy el único hijo que mantiene contacto con ella. David inclinó la cabeza, como si ya hubiera oído ese relato muchas veces. ¿Está mentalmente capacitada? ¿Algún antecedente de demencia? ¿Conducta alterada recientemente? No, respondió Andrew con cautela. Pero ha actuado de forma extraña. Confía en gente externa. Guarda activos. David golpeó suavemente el borde de su taza. La única opción sería una evaluación por un psicólogo independiente. Si confirma que puede perder sus facultades, podría solicitar al tribunal una tutela financiera. Andrew se quedó en silencio. La taza frente a él seguía llena, pero sus ojos ya no miraban al abogado. Se centraban en el horizonte, pensando en lo que estaba por perder. A la mañana siguiente, Lisa fue a casa de Margaret con semblante serio. Se sentó junto a ella y dejó un sobre. Aquí están los informes médicos que pidió. Incluyen evaluaciones de un médico independiente, que agendé sin que Andrew se enterara. Margaret los miró. Los indicadores aún estaban en zonas de riesgo, pero no correspondían con una insuficiencia cardíaca terminal. El segundo médico indicó que el diagnóstico previo pudo estar sesgado por una infección aguda simultánea. Aún tengo tiempo, dijo Margaret, y ellos no lo saben. Lisa la observó. ¿Cuál es su siguiente paso? Margaret guardó silencio, se levantó y sacó de un mueble una vieja caja metálica. Dentro, halló el anillo de bodas de George con la piedra que una vez removieron para financiar la fundación. Se lo entregó a Lisa. Guarda esto como recordatorio. No todos olvidan a quienes amaron. Si alguien lo hace, yo les recordaré. Lisa apretó su mano. No era conmoción, era reconocimiento profundo. Margaret no era vulnerable. Acababa de enderezarse. Esa tarde, Margaret invitó a Lisa a cenar. Sin motivo aparente, solo necesitaba la presencia sincera de alguien. Lisa preparó sopa de calabaza ligera, tal como el médico recomiendan. Margaret calentó pan integral y preparó té de menta. Comieron en silencio, pero no había frialdad. ¿Qué crees que harán ahora?, preguntó Lisa, bajando la mirada al plato. Vendrán de visita, traerán regalos, dirán cosas agradables, respondió Margaret sin apartar la vista de su taza. Y observarán mis ojos para medir cuánto me queda de vida. Lisa no respondió, solo limpió cuidadosamente la taza. Sabía que algo grande estaba por suceder. Tal como pensaron, 2 días después Andrew llamó. «Mamá, hoy te visitamos. Vengo con Melissa. Traigo tus galletas favoritas». Margaret no se negó. Solo dijo 3 palabras. «Como ustedes quieran». Cuando colgó, le dijo a Lisa. «Prepara copias de la carta que envié al abogado David Mora. Y no sirvas té. Quiero que no reconozcan mi rutina». A las 4 de la tarde el timbre sonó con rigidez casi ceremonial. Andrew entró primero, sosteniendo una caja de galletas. Melissa lo siguió, vestido beige, gafas de sol sobre la cabeza, el aire de quien acaba de salir de una sesión de fotos. Su perfume frío y miradas calculadoras lo confirmaban. «Te ves mejor, mamá», dijo Melissa. «Tu piel está más rosada. Supongo que es por el cuidado de Lisa». Lisa se mantuvo atrás, respetuosa, pero presente. Andrew miró a su alrededor, como inspeccionando un tablero de ajedrez. «Oí que fuiste al señor Ortega», comenzó.
Pero sabes que si los asuntos financieros se complican por descuido, puede ser problema. Margaret sonrió serena. Por eso ya envié confirmaciones a tu abogado, David Mora, ¿cierto? El aire se enfrió. Melissa volteó, sorprendida. Andrew parpadeó con sorpresa. ¿Cómo supiste eso?, preguntó él. No necesito saberlo todo. Solo lo necesario para no convertirme en la vieja confundida en sus demandas, respondió Margaret. Lisa sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Aquí está la confirmación firmada por Margaret enviada oficialmente a David Mora y al tribunal. Incluye los informes del médico independiente que desautorizan cualquier duda sobre su capacidad. Melissa miró el sobre con expresión alarmada. Andrew sonrió con arrogancia. ¿Crees que estoy buscando algo? Ya no lo pienso, contestó Margaret con voz mesurada. Pero acabo de solicitar al banco un bloqueo temporal total de acceso familiar. Incluso tú estás bloqueado. Silencio. Nadie replicó, porque en los ojos de Margaret ya no había dolor. Había una mirada que ni Andrew ni Melissa supieron cómo enfrentar, la de quien ya no teme perder a sus hijos. Cuando se fueron, Lisa cerró la puerta. Margaret no se movió del sofá. Lisa se acercó, sirvió un poco más de agua al té frío y murmuró. Creo que vinieron por lo que te queda, y están empezando a darse cuenta de que eso está desapareciendo. Margaret asintió. Efectivamente. Y eso es lo que comienza a perderse con ellos. La reunión comunitaria de primavera en la Plaza Central se desarrolló como cada año. El primero en hablar fue el alcalde, seguido por representantes de grupos empresariales, y luego llegó el turno de testimonios de los residentes del vecindario. Este año, los organizadores recibieron una solicitud especial. Provenía de la señora Margaret Whitmore, antigua residente de la villa en la colina. La mayoría la recordaba como una viuda reservada, que nunca había tomado la palabra en público en casi 20 años. Nadie sabía qué diría. Pero todos guardaron silencio cuando ella subió al podio. No había micrófono en mano, ni asistente ajustando luces. Solo una mujer de 74 años, con el cabello plateado recogido con esmero, desplegando con manos firmes una hoja doblada en dos. Lisa se encontraba al borde del escenario, con la mirada fija en ella. Margaret comenzó con voz serena, pero lo suficientemente clara como para cruzar el límite del estrado. Alguna vez creí que si vivía en silencio lograría conservar la paz, pero resulta que si uno calla por demasiado tiempo, los demás empiezan a creer que ya no tiene voz. Nadie sonrió, nadie se movió. No estoy aquí para acusar a nadie, estoy aquí para hablarle a quienes fueron como yo, madres, abuelas, hermanas, que pasaron la vida entera asumiendo un papel que decía no necesito mucho. No necesito dinero, no necesito respeto, no necesito tener la última palabra sobre mi propia vida. Se detuvo. Bajó ligeramente la mirada. Lisa notó cómo apretaba el borde de la hoja, pero su voz permanecía firme. Solo quiero decir, quienes han cuidado a toda una familia con estas manos, tienen derecho a que esas mismas manos no sean consideradas inútiles cuando llegue la vejez. No hubo aplausos inmediatos, solo un silencio denso, hasta que algunas mujeres mayores en la primera fila asintieron, y luego una de ellas empezó a aplaudir lenta y decididamente. El aplauso se expandió, como una ola serena pero poderosa. Al final, Margaret dejó una declaración escrita a mano, firmada, que Lisa copió para repartir entre la prensa local. Yo, Margaret Whitmore, confirmo que la totalidad de mis bienes, incluyendo propiedades, acciones y fondos financieros, con un valor superior a 400 millones de dólares, serán transferidos al Fondo Gem Wobbleboo, destinado a proteger los derechos financieros y la dignidad de mujeres mayores que hayan sido manipuladas, abandonadas o forzadas por sus propios familiares. Nadie ha sido excluido de la herencia por enojo. Han sido excluidos por haber elegido no estar de mi lado, mientras aún estaba viva. A la mañana siguiente, las redes sociales locales estallaron. Madre de 74 años contraataca a su hijo con un fondo de 400 millones de dólares. El discurso impactante de la viuda Margaret rompe con su fortuna por dignidad. Lisa Jiménez, la enfermera silenciosa detrás de una transformación poderosa.
Y solo unas horas después Andrew apareció en los medios. En un breve clip de entrevista dijo: "No sé quién está influenciando a mi madre, pero estoy seguro de que ella no escribió esas palabras sola. La amamos. Pero si alguien se está aprovechando de su condición médica para controlar su patrimonio, llegaré hasta el fondo". Esa tarde me senté frente a la laptop, no abrí correos, no leí noticias, solo volví a ver el video de mi propio discurso, editado y compartido miles de veces en redes sociales. Por primera vez en muchos años me vi desde una lente que no era la de mi familia. No vi a una anciana confundida, tampoco a alguien necesitada de protección. Vi a una persona viva, en todo el sentido. Lisa me llamó justo cuando iba a cerrar la computadora. ¿Vio la entrevista de Andrew? No respondí enseguida. Él dijo: "Mamá no pudo haber escrito eso sola. Creo que acaba de borrar lo último que le quedaba de dignidad". Lisa guardó silencio unos segundos. Luego dijo: "Los medios están encima suyo. ¿Quieren saber más? Verificar todo". Suspiré, pero mantuve el tono sereno. "Entonces que sepan, mañana hablaré con la prensa. Una sola vez. Y nada más". La rueda de prensa se realizó en una pequeña biblioteca donde yo había sido voluntaria. No hubo escenario, ni abogados, ni maestro de ceremonias. Solo Lisa, yo, unos 20 periodistas locales y un par de ancianos del barrio con sillas plegables y termos de té. Me levanté sin leer ningún discurso. Solo abrí una carpeta delgada. Adentro había escaneos certificados de mis cuentas bancarias personales, documento de transferencia oficial al fondo GMW, firma original en presencia de Abner Ortega y Lisa Jiménez. Entregué cada hoja a los periodistas, sin rodeos, sin florituras. No estoy gravemente enferma, solo fui mal diagnosticada una vez. No estoy siendo manipulada, solo estuve olvidada. Un joven reportero levantó la mano. ¿Por qué decidió hacer público todo su patrimonio? ¿No piensa dejar nada a su familia? Lo miré directo a los ojos. Mi voz no era dura, pero sí firme. No estoy castigando a nadie, solo estoy entregando lo que tengo, a quienes todavía saben escucharme en vida. Andrew me llamó esa misma noche, la primera vez en semanas que lo hacía sin avisar antes. No respondí. Dejé sonar hasta el quinto tono y corté. Lisa estaba sentada frente a mí en ese momento. No preguntó por qué. Solo me encogí de hombros. No me niego a hablar con él. Solo quiero que la próxima vez venga no para hablar, sino para escuchar. Esa noche le escribí una carta a Rachel, no para reprochar, solo para decirle que si algún día ella también se sintiera desplazada, recordara que hubo mujeres que se levantaron, que reescribieron sus roles sin pedir permiso. Y adjunté una nota. Lisa tendrá todos los derechos sobre mis bienes si llego a fallecer antes de que el fondo se formalice. A la mañana siguiente llegó un paquete por correo, sin remitente. Adentro había un viejo portarretratos, George, Andrew en segundo grado y yo. En el reverso de la foto una frase escrita a mano. No sé por qué todo terminó así, pero extraño a mamá. Miré la foto. No lloré. Solo la puse en el estante detrás de una imagen de George, como un mensaje inconcluso, guardado con cuidado. No un perdón inmediato, pero sí una puerta entreabierta. La lluvia de primavera caía fina y constante, como hilos de plata que cubrían con una capa brillante los adoquines de piedra. Yo estaba sentada en la sala, junto a la chimenea, con una taza de té ya fría entre las manos. Lisa había salido hacía un rato, tal como le pedí. Si él llega, déjanos solos. No hace falta que te interpongas entre dos personas que alguna vez se llamaron familia. Y Andrew vino, sin previo aviso, sin flores, sin pasteles, sin Melissa, solo él, con las manos vacías y el rostro cansado. Escuché el giro suave de la cerradura y luego el sonido de la puerta de madera cerrándose más suavemente que nunca, como si quien entraba no estuviera seguro de tener derecho a estar allí. Yo no me levanté, solo miré de reojo el reloj de pared, 10:27 de la mañana. Una hora que no es ni demasiado temprano ni lo bastante tarde como para excusarse con el trabajo. Andrew se quedó en el umbral del salón durante un buen rato, y por fin habló. Sé que no debería haber venido después de que todo se hiciera público, pero ¿me permitirías unos minutos, mamá?
Asentí, sin mirarlo. Él se sentó frente a mí con los hombros encogidos, como alguien que siente frío, pero en esa sala hacía suficiente calor. No quería quitarte nada, empezó con voz baja. Solo tenía miedo de que, el día en que ya no estés, todo termine en manos de alguien que no sea de la familia. Dejé la taza de té sobre la mesa, con suavidad, sin hacer ruido. Familia, repetí. ¿Qué significa eso para ti? Andrew guardó silencio. Por primera vez, un silencio verdadero. Luego exhaló como confesando. Pensé que si no tomaba la iniciativa, todo se me iría de las manos. He visto casos de ancianos que pierden la memoria, que son engañados. Tenía miedo de que eso te pasara a ti. ¿Por eso contrataste un abogado? ¿Por eso solicitaste la tutela legal? ¿Y asumiste que yo no estaba en condiciones de decidir por mí misma? Él asintió, sin justificarse, los ojos rojos, pero sin lágrimas. Me equivoqué, pero también tengo miedo de que ya no me dejes espacio para reparar nada. Lo miré de frente por primera vez. No te equivocaste por tener miedo, te equivocaste por actuar como si yo ya hubiera muerto, muerta en tu mirada, muerta en tu manera de no preguntarme a mí, sino al abogado. Me mataste con la certeza de que solo era una anciana cuyo valor se medía en un testamento. Andrew bajó la cabeza. La bajó muy hondo. Después de un rato, seguí con voz más suave. Si yo no hubiera hablado, tú vivirías toda la vida creyendo que tenías razón. No creé el fondo para vengarme. Lo hice para que, si otra madre es apartada de la mesa familiar por ser vieja o molesta, sepa que hubo alguien como ella y que no guardó silencio. Andrew no levantó la cabeza. Mamá, lo hice muy mal, pero si todavía, aunque sea un poco, confías en mí, ¿me permitirías quedarme? Aunque sea como alguien que empieza desde cero. No respondí de inmediato. Me levanté y fui al despacho. Volví al cabo de un momento con un sobre pequeño, viejo y amarillento. Dentro, una carta escrita a mano por George hace más de 20 años. Una que nunca le envió a Andrew, pero que yo conservé. Tu padre temía que crecieras como él, frío, calculador, pero también creía que tenías corazón. Léela. Y luego decide con qué intención quieres regresar. Andrew se quedó solo hasta el mediodía. No hablamos más, pero cuando Lisa regresó, él se levantó, se inclinó profundamente ante ambas y dijo: «Gracias, mamá. Gracias, Lisa». Y se fue, sin llevarse nada, salvo una carta de un padre ya muerto y una conversación sin excusas. Después de que Andrew se fue, la casa quedó extrañamente silenciosa. No limpié, no preparé más té, no puse música. Solo me senté, en el sillón frente al que él había ocupado, y miré el vacío. Lisa estaba a unos pasos, sin decir nada. Sabía que hay silencios que no deben ser llenados con palabras. Al cabo de un rato, sacó de su bolso una carpeta y la colocó suavemente sobre la mesa. Esta es la versión final. Si la firma hoy Andrew, quedará oficialmente excluido de cualquier acceso, incluso como supervisor secundario. Asentí, pero no abrí los papeles de inmediato. ¿No está segura?, preguntó Lisa. No es que no esté segura, respondí sin apartar la vista de lo lejos. Solo estoy pensando si lo que voy a hacer es justo o simplemente razonable. Lisa se recostó en la silla, con voz suave. A veces, lo justo y lo razonable no van de la mano, y a veces protegerse a una misma es lo único razonable, antes de pensar en justicia para los demás. Solté una leve risa. ¿Dónde aprendiste a hablar tan suave y tan afilado a la vez? Lisa sonrió. De usted. Tomé la pluma. Pero antes de firmar dije: «Agrega una cláusula adicional, por favor». Lisa ladeó la cabeza. Un asiento honorario de supervisión, sin acceso financiero, sin poder de decisión sobre el fondo, pero con derecho a recibir informes transparentes trimestralmente. Nombre: Andrew Whitmore. Lisa levantó la mirada, algo sorprendida. ¿Aún le deja un lugar? Asentí. No por confianza, sino porque quiero darle una responsabilidad que no puede comprarse. Las herencias dividen, pero la transparencia, la real, solo deja una opción: o vives con dignidad o te retiras. Lisa entendió, asintió y se llevó la carpeta para corregirla. Antes de que saliera del despacho la llamé. «Lisa». «¿Sí?»
Si algún día ya no estoy y Andrew aún no ha cambiado, puedes cerrar ese asiento, pero si algún día él realmente actúa por alguien más que por sí mismo, entonces ábrelo, no seas dura, porque una madre siempre deja una puerta entreabierta, aunque esté cerrada. Lisa se quedó ahí un momento, en silencio. Luego se acercó y puso su mano suavemente sobre mi hombro. Lo recordaré, pero espero que viva lo suficiente para que sea usted misma quien abra esa puerta. Esa noche me quedé despierta hasta tarde. Escribí a mano, no un testamento, sino una carta de instrucciones para Lisa, punto por punto, sin adornos, solo cosas que una madre, que ha pasado por la traición pero no ha renunciado al amor, deja para alguien que, sin ser su hijo, ha sido tratada como sangre. Y al doblar la carta, miré la foto de George sobre el escritorio. No elegí matar al hijo que me falló, elegí dejarlo vivir con lo que hizo, y con lo que aún puede hacer mejor. Solo que, esta vez, no necesito que me demuestre que fui una buena madre. No sé si George me escuchó, pero me sentí ligera. Un mes después, la casa en la colina ya no era la misma, ya no chirriaban las bisagras, las había reemplazado, ya no colgaban las cortinas viejas y amarillentas. Lisa me ayudó a escoger unas nuevas de lino beige, suaves. Ya no encendía el televisor solo para sentir compañía, porque ahora había voces reales en casa. Lisa no se mudó del todo, pero venía casi todas las tardes. No traía comida. Aún me gustaba cocinar. Pero traía flores, cartas y pequeñas historias del barrio. Nadie hablaba más de dinero. Nadie preguntaba cuánto valía el fondo. Solo hablábamos del rocío matinal, de un gorrión que hizo su nido en el laurel del jardín, o de cómo yo reaprendía a caminar sin bastón. Una mañana, mientras ordenaba mi antigua estantería, Lisa entró con una cajita enviada desde la oficina del abogado. Dentro estaban los documentos finales de la transferencia, sellados oficialmente por el juzgado, el banco y el departamento contable. Revisé cada sección con atención. Cuando cerré el expediente solo dije, «Ya está». Lisa asintió en silencio, pero al guardar los papeles en la caja fuerte, ella murmuró, «Jamás imaginé llegar hasta aquí con usted». «No viniste conmigo», le respondí. «Estuviste al lado. Y para una mujer mayor como yo, eso es más que suficiente». Esa noche recibí un paquete extraño, sin remitente, sin sello postal, solo decía, «Para la señora». Margaret Whitmore. Sin necesidad de firma, lo abrí. Adentro había una tarjeta sencilla con solo 2 líneas escritas a mano. No me atrevo a pedir que me devuelva nada, pero he empezado a aprender a devolver. Sin firma, pero reconocí la letra. Esa inclinación leve hacia la izquierda, como de un niño al que le prohibieron escribir con la mano izquierda y tuvo que aprender con la derecha. Doblé la tarjeta, no la guardé en el cajón. La enmarqué en madera y la coloqué junto a la foto de George, no como un perdón concedido, sino como una señal de que, quizás, esta vez, Andrew estaba aprendiendo a levantarse solo. A la mañana siguiente salí al jardín. El aire de abril era suave como lana, la tierra húmeda mezclada con el aroma de las margaritas blancas. Lisa estaba sentada en los escalones, tomando notas para el evento de lanzamiento del fondo GMW. «Creo que deberíamos empezar con una charla sencilla en Madrid», dijo sin mirarme. «Nada ostentoso, pero con el espíritu correcto, claro, amable, y sin hacer sentir a nadie menos por ser mayor». Asentí. «¿Necesitamos algo más?» Lisa pensó un momento. Una frase para el cartel, que no sea larga, ni sensacionalista, pero que haga detenerse a cualquiera que pase. Miré el jardín. El sol iluminaba las hojas nuevas que habían brotado después de la lluvia nocturna. «Escribe esto. No necesitas rejuvenecer, solo que te escuchen antes de que sea tarde». Lisa levantó la mirada y sonrió. «Eso basta». 3 días después me senté en el rincón donde George solía leer el periódico los domingos. La luz caía en ángulo sobre una hoja en blanco. Tomé una pluma. Escribí despacio. No era un testamento, tampoco una carta para Andrew. Era una carta sin destinatario. Si estás leyendo estas líneas, tal vez también pasaste días donde tu nombre solo era mamá, abuela o carga. Tal vez te trataron como si tu existencia fuera provisional y que alguien más tenía el derecho de definir tu valor. Me detuve, cambié de pluma. Una con trazo más claro.
No escribo esta carta para pedirte que perdones. La escribo para decirte, ya es hora de que dejemos de pedir permiso para existir en plenitud. Yo creí que moriría en silencio, pero elegí vivir, no para rebelarme, sino para no desaparecer de forma equivocada. Firmé, Margaret Whitmore. Luego doblé la carta, la guardé en un sobre sellado, solo escribí afuera. Para la próxima mujer que necesite levantarse, Lisa sabrá cuándo abrirla. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sonó mi teléfono. Un correo llegó desde una dirección que no veía desde hacía mucho, a .whitmore.personal al punto. El asunto solo tenía 5 palabras. He leído la carta de papá. Abrí el mensaje. Decía simplemente, no pediré ninguna parte del patrimonio, pero conseguí trabajo en un centro de asistencia para ancianos en las afueras de Madrid. Me permiten comenzar como voluntario. No sé bien cómo puedo ayudar, pero creo que lo sabré si escucho lo suficiente. Gracias, mamá. Por no borrarme, aunque podías hacerlo. Lo leí. No respondí de inmediato. Solo levanté la vista hacia el estante, la foto de George, una imagen familiar y la tarjeta sin firma que había enmarcado la semana anterior. ¿Ves, amor? Pensé. Nadie cambia por castigo, pero hay quienes cambian cuando finalmente son vistos. A la mañana siguiente, Lisa entró con el primer cartel del evento. Fondo GMW. No es para salvar, es para devolver el derecho a elegir. Leí la frase. Sonreí. ¿Por qué añadiste eso? Porque creo que eso es lo que usted hizo por mí y por muchas personas, incluso por quienes no lo merecían. Al final del día me senté en el balcón desde donde podía ver toda la sierra. La luz del atardecer bañaba los ladrillos, el laurel y el cuaderno que sostenía entre las manos. Escribí una última línea, sin punto final. Y si te preguntas si la vejez aún tiene sentido. Me detuve. No escribí más, porque sé que si alguien ya se hace esa pregunta, entonces ya ha empezado a vivir de nuevo. Si has llegado conmigo hasta aquí, entonces sabrás. No creé este fondo para ser una heroína, ni escribí esa carta para hacer que mi hijo se arrepintiera. Lo hice, simplemente para dejar de ser vista como una madre con fecha de vencimiento, solo para recordar que nadie, ni siquiera un hijo, tiene el derecho de ponerle precio a nuestra vida. No saqué a mi hijo de mi camino, solo le dejé la opción de volver a entrar, con la bondad que alguna vez olvidó. Y si alguna vez te hicieron sentir como una carga, si escuchaste, ya estás vieja, ¿quién te necesita? Espero que un día te levantes, no para vengarte, sino para no ser borrada de tu propia historia. Gracias por acompañarme hasta el último minuto. Si alguna vez viste a una madre cambiar o tienes una historia que merece ser contada, escríbela aquí abajo. Y si tú también crees que el valor de una madre no se mide por su edad ni por su herencia, suscríbete al canal Ella Historias Margaret, porque aquí no ocultamos las cicatrices, contamos lo que debe ser contado, lo suficiente para que una madre se detenga y empiece a vivir de nuevo, esta vez para ella misma. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.